Profecías de los santos sobre el fin de los tiempos. En este compendio profético, analizaremos las diferentes profecías reveladas a los santos de Dios a través de los siglos. Los mensajes del cielo nos previenen y alertan de lo que está por venir, en un nuevo acto de amor y misericordia, para que nos encuentre preparados, fuertes en Cristo, esperando con anhelo la parusía, el reencuentro del género humano con su Creador, nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. No temamos, resistamos los embates de estos tiempos, de la apostasía, del mal común que parece dominar al mundo, porque las señales apuntan a que ya viene por nosotros el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Las ramas de la higuera ya están tiernas. Cubiertos con la armadura de Cristo, velemos. Abrazados a la esperanza, mantengámonos despiertos. Profecía de San Nilo. Siglo V. Después del 1900, hacia mediados del siglo XX, las personas de ese tiempo se volverán irreconocibles. Cuando el tiempo del advenimiento del Anticristo se acerca, las mentes de las personas crecerán en confusión por las pasiones carnales, y el deshonor y la injusticia se volverán más fuertes. Entonces el mundo será irreconocible. La apariencia de las personas cambiará, y será imposible distinguir a los hombres de las mujeres debido a su inmodestia en el vestido y estilo de pelo. Estas personas serán crueles y serán como los animales salvajes debido a las tentaciones del Anticristo. No habrá respeto por padres ni superiores, el amor desaparecerá, y los pastores cristianos, obispos y sacerdotes, se volverán hombres vanos, fallando completamente en distinguir el camino recto del errado. En ese momento, las morales y tradiciones de los cristianos y de la Iglesia cambiarán. Las personas abandonarán la modestia, y la dispersión reinará. La falsedad y la codicia alcanzarán grandes proporciones, y desgracias vendrán a aquellos que amontonen tesoros. Lujuria, adulterio, homosexualidad, hechos secretos y asesinatos gobernarán en la sociedad. En ese momento del futuro, debido al poder de tan grandes crímenes y libertinaje, se privarán las personas de la gracia del Espíritu Santo que recibieron en el santo bautismo. Igualmente se verán privadas de la capacidad del remordimiento. Las iglesias de Dios serán privadas del temor de Dios y de pastores piadosos, y desgracia vendrá a los cristianos que permanezcan en el mundo en ese momento. Ellos perderán su fe completamente, porque les faltará la oportunidad de ver la luz del conocimiento en ninguna otra persona. Entonces se separarán del mundo e irán a santos refugios buscando aliviar sus sufrimientos espirituales, pero por todas partes encontrarán obstáculos y constreñimiento. Y todo esto resultará del hecho de que el Anticristo quiere ser Señor de todo y convertirse en gobernante del universo entero. Producirá milagros y señales fantásticas. Dará también sabiduría depravada a un infeliz, para que descubra una manera de que el hombre pueda mantener una conversación con alguien de un extremo de la tierra al otro. En aquel tiempo, los hombres también volarán a través del aire como los pájaros y descenderán al fondo del mar como los peces. Y cuando hayan logrado todo eso, estas personas infelices gastarán sus vidas en medio del confort sin saber, pobres almas, que esto es un engaño del Anticristo, el eterno impío. Así completará la ciencia, con la vanidad que se saldrá del camino correcto, y guiará a las personas a perder la fe en la existencia de Dios en tres hipóstasis. Entonces el bondadoso Dios verá la caída de la raza humana, y acortará los días por causa de esos pocos que serán salvados, porque el enemigo quiere incluso llevar al escogido a la tentación, si eso es posible. Entonces la espada del castigo aparecerá de repente y matará a los pervertidores y a sus sirvientes. San Vicente Ferrer, 1350 a 1419. Vendrá un tiempo que ninguno lo habrá visto hasta entonces. Se producirá un estruendo tan grande, de modo que ni fue ni se espera otro mayor, sino el que se experimente en el juicio,
y la Iglesia llorará. Ahora está lejos, pero la tristeza se convertirá en gozo. El Rey de Reyes y el Señor de los Señores todo lo purificará y regenerará. La Francia con su orgullo será del todo abatida, los días no distarán, están ya a las puertas. Veréis una señal y no la conoceréis, pero advertid que en aquel tiempo las mujeres vestirán como hombres, y se portarán según sus gustos y licenciosamente, y los hombres vestirán de mujeres. En los días de paz que han de venir luego de la desolación de revoluciones y guerras, antes del fin del mundo, los cristianos se volverán muy tibios en su religión y rehusarán recibir el sacramento de la confirmación, diciendo es un sacramento innecesario. Revelación a Sor María de Jesús de Ágreda. Me fue revelado que a través de la intercesión de la Madre de Dios todas las herejías desaparecerán. La victoria sobre las herejías ha sido reservada por Cristo para su Santísima Madre. En los últimos tiempos, el Señor quiere extender de una manera especial el renombre de su Madre. María empezó la salvación, y por su intercesión se completará. Antes de la segunda venida de Cristo, María, más que nunca, debe brillar en misericordia, poderío y gracia para traer a los incrédulos a la fe católica. El poder de María en los últimos tiempos será muy eminente. Un inusual castigo a la raza humana tendrá lugar hacia el fin de los tiempos. Teresa Musco, 1943 a 1976. Palabras de la Santísima Virgen María. 20 de mayo de 1951. Teresa, hija de mi corazón, estoy aquí para confiarte unas cosas que deberás guardar solo para ti, hasta que yo lo desee. Verás muchos cambios en la Iglesia, los cristianos que recen serán pocos, muchas almas caminan hacia el infierno, las mujeres perderán el pudor y la vergüenza. Satanás tomará su forma para hacer caer a muchos y en el mundo habrá crisis comunes. El gobierno caerá. El Papa pasará horas de agonía. Al final yo estaré ahí para conducirlos al paraíso. Tendrá lugar una gran guerra con muertos y heridos incalculables. Satanás cantará su victoria, pero será el momento en que todos verán a mi Hijo aparecer sobre las nubes, y él juzgará a cuantos han despreciado su sangre inocente y divina. Entonces mi corazón inmaculado triunfará. 13 de agosto de 1951. Hija mía, estoy aquí para decirte que el Padre enviará un gran castigo al género humano en la segunda mitad del siglo XX. Sábete, hija mía, que Satanás reina en los más altos puestos. Cuando Satanás llegue a la cima de la Iglesia, entiende que este instante habrá conseguido seducir a los espíritus de los grandes científicos, y será el momento en que ellos intervendrán con armas potentísimas, con las cuales es posible destruir gran parte de la humanidad. 7 de octubre de 1951. Hija mía, están preparadas las tribulaciones que el Padre tiene dirigidas a Italia, y sólo las almas que se ofrezcan como víctimas pueden tocar de lleno el corazón de mi Hijo y del Padre. A partir de 1972 se iniciará el tiempo de Satanás. Los cardenales se opondrán a los cardenales y los obispos contra los obispos. Te encuentras en medio de una generación muy difícil, en la cual se pretende explicarlo todo científicamente, y nadie piensa en dar un poco de calor, un poco de amor, inclusive para los más pobres. 3 de enero de 1952. Quiero decirte que el mundo está pervertido. Me he aparecido en Portugal y he dado mensajes, pero ninguno me ha escuchado. He hablado en Lourdes, en La Salette, pero pocos corazones duros se han ablandado. Quiero también decirte muchas cosas que afligen a mi corazón. Te quiero hablar incluso del tercer secreto que diera Lucía en Fátima. Te debo decir que hace tiempo que ha sido leído por las autoridades eclesiásticas, pero ninguno se pronunciará en público si no es elegido Paulo VI. Aquí se adelanta proféticamente la subida del Papa Juan XXIII. Con el paso del tiempo,
el Papa se encontrará con Lucía. Paulo VI, elegido Papa, se trasladó en viaje a Fátima y se encontró con Lucía en el año de 1967. Pero este Papa pedirá oración y penitencia en todo el mundo, y no se atreverá a hablar del secreto porque es terrible. El fuego y el humo descompondrán al mundo. Las aguas de los océanos se convertirán en fuego y vapor. Las espumas se elevarán anegando a Europa y todo se hundirá bajo la lava de fuego. Los pocos elegidos que vivan envidiarán a los muertos. Teresa Newman, 1898 a 1942. Está próximo a caer sobre el mundo un castigo terrible, que excederá a cuanto haya acontecido en la historia de la humanidad, y que el mismo Señor Jesucristo lo calificó como un juicio final en miniatura. 1952. Venerable Padre Bernardo María Clausi, 1849. Este azote se hará sentir en todo el mundo y será tan terrible que cada uno de los que sobrevivieren se imaginará que será el único que ha quedado libre. Todos se arrepentirán y serán buenos. Este castigo será muy corto, instantáneo, pero terrible. Hasta el principio de las tinieblas, la persecución de los justos por los malos y los impíos será tan grande que habrán de padecer un verdadero martirio. Las cosas vendrán a tal extremo que parecerá imposible humanamente hacer nada y que todo está perdido. Entonces nuestro Señor hará un cambio tan notable en un momento, como de la mañana a la noche, que Él pondrá todas las cosas en orden. El triunfo de la Iglesia vendrá precedido de un gran castigo. Será un nuevo castigo y principalmente contra los impíos, que serán juzgados y castigados. Serán muchos más los que sucumbirán a él que los que se verán libres. Y enseguida vendrá el gran triunfo de la Santa Iglesia y el reinado del amor fraternal. Dichoso aquel que viva en tan venturosos días. Padre Pío de Pietrelcina, 1887 a 1968. Precedido de tormentas, vientos desencadenados y terribles terremotos, que abrirán la tierra y la harán temblar, yo vendré una noche, durante los fríos meses de invierno, a este mundo cargado de pecados. Rayos y centellas, salidos de incandescentes nubes, encenderán y reducirán a cenizas todo lo que está contaminado por el pecado, y la destrucción será total. El aire envenenado de gases sulfurosos y levantando asfixiantes humaredas, será llevado a grandes distancias por las ráfagas del viento. Las obras levantadas por el hombre con espíritu loco y atrevido de adoración a sí mismo, queriendo demostrar su ilimitado poder, serán aniquiladas. Entonces la raza humana comprenderá que hay una voluntad muy superior a la suya, que destruirá sus vacíos alardes de vanagloria. Rápidamente, cerrar vuestras puertas y ventanas, tapar toda vista del mundo exterior durante el más terrible de los acontecimientos. No profanéis vuestra vista con miradas curiosas porque santa, santa es la ira de Dios. La tierra será purificada para vosotros, los restos del fiel rebaño. Encomendaos a la protección de mi Santísima Madre, no os desaniméis a pesar de lo que viereis y oyereis, es una ficción del infierno que no os podrá hacer ningún daño. Cobijaos en constantes oraciones bajo la protección de mi cruz e invocar a los ángeles de vuestras almas. Luchad con confianza en mi eterno amor y no dejéis que se levanten en vosotros dudas acerca de vuestra salvación. Cuanto más firme y perseverantemente permanezcáis en mi amor, tanto más seguramente os defenderé contra todo daño. Luchad por las almas amadas de mi corazón. Perseverad por una noche y un día y por una noche y un día, y a la siguiente noche se calmarán los terrores. Al amanecer del próximo día, el sol brillará otra vez y su calor y su luz disiparán los horrores de la oscuridad. Aceptad la nueva vida con humilde gratitud. Vividla con sencillez y gratitud en paz y amor, según mi intención. Orad y sacrificaos para que vuestro sacrificio produzca abundantes frutos de bendición,
y para que florezca una raza nueva que alegre vuestros corazones. El mundo os llamará fanáticos, locos y criaturas miserables. Amenazarán haceros vacilar en vuestra constancia con su elocuencia engañosa. Y los tramposos intrigantes del infierno intentarán ganaros con sus astutos engaños. Luchad con humildad y silencio, combatid con las almas de las buenas obras, oración, sacrificios y con la convicción interior del deber. Buscad refugio en la Madre de la Gracia, para que el flagelo inevitable resulte una victoria sobre el infierno y para que mis ángeles puedan dar la bienvenida, en las eternas venturas del Padre, a las ovejas penitentes. Mensaje tomado de su testamento, y hecho distribuir por los sacerdotes franciscanos, a todos los grupos de oración católicos en el mundo, ya desde la Navidad de 1990. La hora del castigo está próxima, pero yo manifestaré mi misericordia. Nuestra época será testigo de un castigo terrible. Mis ángeles se encargarán de exterminar a todos los que se ríen de mí y no creen a mis profetas. Huracanes de fuego serán lanzados por las nubes y se extenderán sobre toda la tierra. Temporales, tempestades, truenos, lluvias ininterrumpidas, terremotos cubrirán la tierra. Por espacio de 3 días y 3 noches, la lluvia ininterrumpida de fuego seguirá entonces, para demostrar que Dios es el dueño de la creación. Los que creen y esperan en mi palabra no tendrán nada que temer, porque yo no los abandonaré, lo mismo que los que escuchen mis mensajes. Ningún mal herirá a los que están en estado de gracia y buscan la protección de mi madre. A vosotros, preparados a esta prueba, quiero dar señales y avisos. La noche será muy fría, surgirá el viento, sonarán terribles truenos. Cerrad todas las puertas y ventanas. No habléis con ninguna persona fuera de la casa. Arrodillaos ante vuestro crucifijo y arrepentíos de vuestros pecados. Rogad a mi madre, para obtener su protección. No miréis hacia afuera mientras la tierra tiembla, porque el enojo de mi Padre es santo. La vista de su ira no la podríais soportar vosotros. Los que no presten atención a esta advertencia serán abandonados e instantáneamente matados por el furor de la cólera divina. El viento transportará gases envenenados que se difundirán por toda la tierra. Los que sufran inocentemente serán mártires y entrarán en mi reino. Después de los castigos, los ángeles bajarán del cielo y difundirán el espíritu de paz sobre la tierra. Un sentimiento de inconmensurable gratitud se apoderará de los que sobrevivan a esta terrible prueba. Rezad piadosamente el rosario, en lo posible en común o solos. Durante estos 3 días y 3 noches de tinieblas, podrán ser encendidas solo las velas bendecidas el día de la Candelaria, 2 de febrero, y darán luz sin consumirse. María Julia Jaeni, 1850 a 1941. Vendrán 3 días de grandes tinieblas. Las velas de cera bendita iluminarán durante estas tinieblas horrorosas. Una vela durará los 3 días, pero en las casas de los impíos no arderán. Durante esos 3 días los demonios aparecerán en formas horribles y abominables y harán resonar el aire con espantosas blasfemias. Los rayos y centellas penetrarán en las casas, pero no apagarán la luz de las velas benditas los vientos, tormentas y terremotos. Las 3/4 partes de la humanidad serán aniquiladas, el castigo será mundial. Sí, hijos míos, en estos últimos tiempos, aunque todavía ellos están alejados del fin que se llama fin de los fines de la tierra, es decir, el fin de toda existencia mortal, comprendedme bien, en estos últimos tiempos la tierra será testigo de grandes y espectaculares prodigios, sobre todo en el cielo. Habrá manejos impíos, falsos cristos bajo capa de piedad se van introduciendo en la Iglesia. Madre Elena Aiello, 1961.
Después de comenzar los sufrimientos usuales, aproximadamente a la 1 de la tarde, Jesús se me apareció cubierto de llagas y de sangre y me dijo: «Mira, hija mía, como los pecados del mundo me han herido. El mundo se ha sumergido enteramente en la suciedad y desborda corrupción. Los gobiernos de los pueblos se han levantado como demonios encarnados. Mientras hablan de paz, se están preparando para una guerra con armas devastadoras para la destrucción de pueblos y naciones. Los hombres abusan de mi misericordia y han transformado la tierra en una escena de crímenes. Muchos escándalos llevan a las almas a la perdición, especialmente por la corrupción de la juventud. El rezo está casi muerto en los labios de muchos. La voluntad de los hombres ya no cambia, viven en la obstinación del pecado. Se necesita oración y penitencia de mis almas fieles para aplacar la justicia divina, para temperar la justa sentencia del castigo, que ha sido suspendida en la tierra por la intercesión de mi amada Madre, que es también madre de todo el linaje humano. Oh, qué triste está mi corazón al ver que los hombres no responden a los muchos llamamientos de mi amor y de dolor, dirigidos por mi amada Madre a la humanidad errante. Errados en la oscuridad siguen viviendo en sus pecados y se alejan más de Dios. Pero el castigo de fuego se acerca para purificar la tierra de las iniquidades de los perversos. La justicia de Dios exige reparación por las muchas ofensas y crímenes que cubren la tierra y que ya no se pueden comprometer más. Anuncia a la humanidad que deben volver a Dios, haciendo penitencia y haciéndolo así, tienen esperanza de ser perdonados y salvados de la justa venganza de un Dios despreciado. Revelación hecha el 16 de abril de 1954. Un año después tuvo una revelación de la Santísima Virgen, quien se presentó con un vestido negro y 7 espadas atravesando su inmaculado corazón, y le reveló lo siguiente: «Óyeme con atención y revela a todo el mundo. Mi corazón está muy triste por los sufrimientos que vendrán sobre el mundo que se bate en una catástrofe inminente. La justicia de Dios es ofendida al extremo. Los hombres viven en la obstinación de sus pecados. La ira de Dios está muy cerca. Proclama, grita en alta voz, hasta que los sacerdotes de Dios oigan mi voz para que avisen a la humanidad de que el castigo está muy cerca. Y si los hombres no vuelven hacia Dios con la oración y la penitencia, el mundo será lanzado a una nueva y más terrible guerra. Una tempestad de fuego caerá sobre la tierra. Este castigo terrible que nunca se ha visto en la historia de la humanidad durará 70 horas. Los ateos serán aplastados y aniquilados y muchos se perderán porque permanecerán en la obstinación de sus pecados. Entonces se verá el poder de la luz sobre el poder de las tinieblas. No guardes silencio, hija mía, porque las horas de las tinieblas y el abandono se acercan. Me inclino sobre el mundo teniendo en suspenso la justicia de Dios. De otra manera estas cosas hubieran venido ya sobre la tierra. Oraciones y penitencias son necesarias porque los hombres deben volver a Dios y a mi corazón inmaculado, la mediadora entre los hombres y Dios, y de esta manera el mundo al menos será salvado en parte. Proclama, gritando, estas cosas a todos, como si fueras el mismo eco de mi voz. Anuncia esto a todos, porque ayudará a salvar a muchas almas e impedir muchas destrucciones en la Iglesia y en el mundo. Revelación del 7 de enero de 1950. Cuando en el cielo aparezca una señal extraordinaria, sabed los hombres que está próximo el castigo del mundo. Nota del Creador, parece referirse al famoso aviso. Bienaventurados los que en aquellos momentos puedan llamarse verdaderos devotos de María. El azote del fuego está próximo y purificará a la tierra de la iniquidad de los malvados. La justicia de Dios gravita sobre el mundo y la humanidad manchada de fuego será lavada en su propia sangre, enfermedades, hambre, terremotos, naufragios y guerra. Algunas naciones serán purificadas,
mientras otras desaparecerán completamente. Italia será castigada y purificada por una gran revolución. El 27 de marzo de 1959, que fue Viernes Santo, tuvo la siguiente revelación. ¿Qué de estragos hacen en medio de la juventud y de los niños el pecado de la impureza? La familia cristiana ha dejado de existir. Rogad incansablemente. Roma será castigada y Rusia se impondrá sobre todas las naciones, de manera especial sobre Italia, y elevará la bandera roja sobre la cúpula de San Pedro. La basílica será rodeada de leones muy feroces. Nota del Creador. Parece referirse Nuestra Santísima Madre a los gobiernos socialcomunistas que proliferan en este momento en el mundo. La venerable Isabel Canori Mora, 1774 a 1825. En una visión del 25 de marzo de 1816. A los miserables que cada día con mayor orgullo y desfachatez, de palabra y de obra, con incredulidad y apostasía, van pisoteando la santa religión y la divina ley. Se sirven de las palabras de la Sagrada Escritura y del Evangelio, corrompiendo su verdadero sentido, para respaldar así sus perversas intenciones y sus torcidos principios. El 15 de octubre de 1818 tuvo otra visión terrible. De repente, dice, le fue mostrado el mundo. Lo veía todo en revolución, sin orden ni justicia. Los 7 vicios capitales, soberbia, lujuria, ira, envidia, pereza, gula y avaricia, eran llevados en triunfo, y por todas partes se veía reinar la injusticia, el fraude, el libertinaje y toda clase de iniquidades. Vio también sacerdotes despreciando la santa ley de Dios, y como se cubría el cielo de nubes negras, se levantaba un tremendo huracán y en el mayor desconcierto se mataban los hombres unos a otros. En castigo de los soberbios que con impía presunción intentaban demoler la Iglesia desde los cimientos, permitía Dios a los poderes de las tinieblas abandonar los abismos del infierno. El triunfo de la Iglesia. En 1821 oyó al Señor hablar del triunfo de la Iglesia, pues ésta saldría renovada de aquellas tormentas, encendida en el primitivo celo de la gloria de Dios, y que sería recordada universalmente por los pueblos. Vendrá la reforma de la Iglesia. Y la restauración de todas las cosas no se verificará sin un profundo trastorno de todo el mundo, de todas las poblaciones. Beata Ana María Taigi, 1769 a 1837. Después de purificar al mundo y a su Iglesia y de arrancar de cuajo toda la mala hierba, preparaba un renacimiento, milagroso triunfo de su misericordia, y mi mano todopoderosa volverá a imponer el orden ahí donde es impotente el esfuerzo humano. Dios enviará 2 castigos, uno en forma de guerras, revoluciones y peligros originados en la tierra, y otro enviado del cielo. Vendrá sobre la tierra una oscuridad intensa que durará 3 días y 3 noches. Nada será visible y el aire se volverá pestilente y nocivo y dañará, aunque no exclusivamente, a los enemigos de la religión. Durante los 3 días de tinieblas la luz artificial será imposible, solo las velas benditas alumbrarán. Durante estos días de tinieblas los fieles deben permanecer en sus casas rezando el Santo Rosario y pidiendo a Dios misericordia. Millones de hombres morirán por el hierro, unos en guerra, otros en industrias civiles, otros millones perecerán de muerte imprevista. A la prueba le seguirá un renacimiento universal. Este cambio ocurrirá cuando parezca que la Iglesia ha perdido los medios humanos de hacer frente a las persecuciones. Faustina Kowalska, 1905 a 1938. Entre las revelaciones que tuvo se encuentra la siguiente. Antes de venir como juez, vendré primero como Rey de misericordia. Precediendo el día de la justicia, habrá una señal en el cielo dada a los hombres. Toda luz será apagada en el firmamento y en la tierra.
Entonces aparecerá venida del cielo la señal de la cruz, de cada una de mis llagas de las manos y de los pies, saldrán luces que iluminarán la tierra por un momento. Quiero a Polonia de una manera especial. Si es fiel y dócil a mi voluntad, la elevaré en poder y santidad, y de ella saltará la chispa que preparará al mundo a mi última venida. Nota del Creador. Parece que se refiere al Papa Juan Pablo II. En 1936, el día 25 de marzo, fiesta de la Anunciación, se le apareció la Santísima Virgen y le dijo estas palabras. Yo di al mundo al Redentor y tú, tienes que hablarle al mundo acerca de su misericordia y prepararlo para su segunda venida. Este día terrible vendrá, será el día de la justicia, el día de la ira de Dios. Los ángeles tiemblan al pensar en ese día. Habla a las almas de la gran misericordia de Dios, mientras haya tiempo. Si te quedas en silencio ahora, serás responsable de la pérdida de un gran número de almas en aquel día terrible. No tengas miedo y sé fiel hasta el fin. Berta Petit, 1870 a 1944. El corazón de mi madre tiene derecho al título de doloroso, que debe preceder al de inmaculado, ya que ella se lo ganó con sus merecimientos. Por medio de ella se han obtenido y se obtendrán muchas gracias. Se propagará mientras esperamos la exaltación de la Santa Iglesia y la renovación del mundo, que se lograrán por la consagración del mundo y de toda la humanidad al corazón doloroso e inmaculado de María. Este es el último auxilio que yo doy antes del fin de los tiempos, el refugio de mi madre, bajo el título que yo deseo para ella universalmente, corazón doloroso e inmaculado de María, y luego añadió, como hijo, yo he concebido esta devoción a mi madre, y como Dios la exijo. Por último, en 1943, recibió estas últimas manifestaciones. La humanidad marcha hacia una tormenta espantosa que dividirá más aún a los pueblos, reducirá a la nada todas las combinaciones humanas, mostrará que nada subsiste sin mí y que yo sigo siendo el director de los pueblos. Un espantoso huracán se está preparando. Veránse desencadenar con furor todas las fuerzas preparadas y ese será el tiempo de abandonaros al corazón doloroso e inmaculado de María. Siglo XV. Nicolás de Flu. La Iglesia será castigada porque la mayoría de sus miembros, altos y bajos, se pervertirán. La Iglesia se hundirá más y más profundamente hasta que parezca extinguirse, y la sucesión de Pedro y los otros apóstoles parezca también haber expirado. Siglo XIV. Hermano Juan de Clef Rock. Hacia los últimos tiempos, tiránicas y hostiles chusmas robarán a la Iglesia y al clero todas sus posesiones, los afligirán y martirizarán. Aquellos que acumulan los mayores abusos serán tenidos en gran estima. En ese momento, el Papa con sus cardenales tendrá que huir de Roma en trágicas circunstancias a un lugar donde serán desconocidos. El Papa morirá en una muerte cruel durante su destierro. Los sufrimientos de la Iglesia serán mayores a cualquier momento histórico previo. Se dice que 20 siglos después de la encarnación de la palabra, la bestia en su giro se volverá hombre. Aproximadamente el año 2000 después de Cristo, el anticristo se revelará al mundo. Siglo XIV. Santa Brígida. 40 años antes del año 2000, el demonio será dejado suelto por un tiempo para tentar a los hombres. Cuando todo parecerá perdido, Dios mismo, de improviso, pondrá fin a toda maldad. La señal de estos eventos será, cuando los sacerdotes habrán dejado el hábito santo y se vestirán como gente común, las mujeres como hombres y los hombres como mujeres. Siglo XVI. María Laach Monasteri. El siglo XX traerá muerte y destrucción, apostasía de la Iglesia, discordia en las familias, ciudades y gobiernos. Será el siglo de 3 grandes guerras con intervalos de unas pocas décadas.
Se volverán más que nunca devastadores y sangrientos, y no solo quedará en ruinas Alemania, sino finalmente todos los países del este y el oeste. Después de una derrota terrible de Alemania, la próxima gran guerra seguirá. No habrá pan ya para las personas y ningún forraje para los animales. Las nubes venenosas, fabricadas por manos humanas, bajarán y exterminarán todo. La mente humana enloquecerá. Siglo XIX. El estático de Tours. Antes de que rompa nuevamente la guerra, la comida será escasa y cara. Habrá poco trabajo para los obreros, y los padres oirán a sus niños llorar por la comida. Habrá terremotos y señales en el sol. Hacia el fin, la oscuridad cubrirá la tierra. Cuando todos crean que la paz está asegurada, cuando nadie lo espere, el gran acontecimiento comenzará. La revolución romperá casi al mismo tiempo en Italia como en Francia. Durante algún tiempo la Iglesia estará sin un papa. Siglo XIX. Sor María de Jesús crucificado. Todos los estados se agitarán por la guerra y el conflicto civil. Durante una oscuridad que durará 3 días, las personas dadas al mal perecerán, por lo que sólo unos cuantos hombres bondadosos sobrevivirán. Siglo XIX. San Juan Bosco. Del sur vendrá la guerra, del norte la paz. Italia será sumida en la desolación, Francia castigada, Roma conocerá el exterminio y el Santo Padre tendrá que huir. Habrá una lucha terrible entre la luz y las tinieblas, cesa la oscuridad, luce un sol espléndido, la tierra está arrasada, muchísimos han desaparecido, el Papa vuelve y el pecado tendrá fin. San Antonio Abad. Siglo IV. Los hombres se someterán al espíritu de la edad. Ellos dirán que si hubieran vivido en nuestros días, la fe hubiera sido simple y fácil. Pero en sus tiempos, ellos dirán que las cosas son complejas y que la Iglesia debe ser actualizada de acuerdo a los tiempos y sus problemática. Cuando el mundo y la Iglesia sean uno, entonces esos días habrán llegado. San Senanus, siglo VI. La falsedad caracterizará ese tipo de hombres que se basarán en juicios para emitir sentencias de acuerdo a las leyes. Entre el padre y su hijo, las litigaciones subsistirán. Los clérigos de la Santa Iglesia serán adictos a la oración y la injusticia. Las mujeres abandonarán sus sentimientos de delicadeza y habitarán con hombres fuera del matrimonio. San Hildegaro. Siglo XII. El tiempo está llegando en que los príncipes y la gente desconocerán la autoridad del Papa. Algunos países preferirán sus propias reglas de Iglesia en vez de las del Papa. El imperio germano será dividido. Obispo Ágeda. Siglo XII. En el siglo XX habrán guerras y el odio subsistirá por un largo periodo. Todas las provincias serán vaciadas de sus habitantes, y los reinos caerán en confusión. En muchos lugares la tierra será dejada sin sembrar, y habrá entonces grandes matanzas de las clases altas. La mano derecha del mundo temerá a la izquierda, y el norte prevalecerá sobre el sur. San Hildegaro. Siglo XII. Antes de que el cometa llegue, muchas naciones, exceptuadas las buenas, serán azotadas por el deseo y el hambre. La gran nación en el océano, que está habitada por gente de diferentes tribus y descendencias, será devastada por un terremoto, tormentas y una gran marejada. Esta será dividida y en gran parte sumergida. Esa nación también tendrá muchos infortunios en el mar y perderá sus colonias. Juan de Vitiguerro. Siglo XIII. El Papa cambiará su residencia y la Iglesia no será sostenida por 25 meses o más, ya que, durante todo este tiempo no habrá Papa en Roma. Luego de muchas tribulaciones,
Un papa será electo entre aquellos que hayan sobrevivido las persecuciones. Abate Verdín de Orante, siglo XIII. El gran monarca y el gran papa precederán al anticristo. Las naciones estarán en guerras por 4 años y gran parte del mundo será destruido. El papa se irá a través del mar llevando el signo de la redención en la frente. El gran monarca volverá a restaurar la paz y el papa compartirá la victoria. Madre Sipton, siglo XVI. Nota del Creador. No es esta una profecía católica, sino de una vidente de la época de Enrique VII. El castigo vendrá cuando los carros vayan sin caballos y muchos accidentes llenen el mundo con infortunios. Este vendrá cuando los pensamientos estén volando alrededor de la tierra en un pestañeo, cuando largos túneles sean hechos para máquinas sin caballos, cuando el hombre pueda volar en el aire y circular bajo el mar, cuando las naves sean todas hechas de metal, cuando el agua y el fuego hagan maravillas, cuando aún los pobres puedan leer libros, y cuando muchos impuestos sean aplicados por la guerra. Venerable Bartolomeo Olzhauser, siglo XVII. El quinto período de la Iglesia, el cual empieza cerca de 1520, terminará con el arribo del Santo Papa y el poderoso monarca, quien es llamado ayuda de Dios debido a que Él restaurará todo. El quinto período es uno de aflicción, desolación, humillación y pobreza para la Iglesia. Jesús Cristo purificará a su gente a través de crueles guerras, hambrunas, plagas, epidemias y otras horribles calamidades. Él también afligirá y debilitará la Iglesia latina con muchas herejías. Este es un período de deserciones, calamidades y exterminios. Aquellos cristianos que sobrevivan a la espada, plagas y hambrunas serán sólo algunos en la tierra. Venerable Bartolomeo Olzhauser, siglo XVII. Durante este período, muchos hombres abusarán de la libertad de conciencia concedida. Es a este tipo de hombre a quien el apóstol Judas se refería cuando decía: esos hombres blasfeman de cualquier cosa que no puedan entender, y ellos corrompen todo lo que conocen de manera natural, tal como los animales irracionales lo hacen. Ellos ridiculizarán la simplicidad cristiana, ellos la llamarán tonta y sin sentido, y tendrán el mayor avance tecnológico. Por las mañas de la ley y sus axiomas, los preceptos de moralidad, los cánones sagrados y los dogmas religiosos serán opacados por preguntas sin sentido y elaborados argumentos. Venerable Bartolomeo Olzhauser, siglo XVII. Aquellos son los tiempos de la maldad, un siglo lleno de peligros y calamidades. La herejía está en todas partes y los seguidores de la herejía tendrán poder en casi todos los lugares. Pero Dios permitirá una gran maldad en contra de su Iglesia. Los herejes y tiranos caerán súbita e inesperadamente sobre la Iglesia destruyéndola. Ellos entrarán en Italia y dejarán Roma devastada. Ellos incendiarán las iglesias y lo destruirán todo. Bendito Rembert. Siglo XVIII. Dios castigará al mundo cuando los hombres conciban maravillosos inventos que nos lleven al olvido de Dios. Ellos tendrán carros sin caballos, y ellos volarán como pájaros. María Julia Jaeni. Siglo XIX. La crisis llegará en un instante, y el castigo caerá a través de todo el mundo. Inscripción en piedra. Cementerio de Kirby, Essex, siglo XVII. Cuando las pinturas luzcan vivas, con movimientos libres, cuando las naves como peces naden bajo el mar, cuando el hombre sobrepase a las aves y atraviese los cielos, entonces, la mitad del mundo, profundamente bañada en sangre, perecerá. Fin del tratado.